Bienvenidos a esta segunda parte del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este momento se analizarán dos métodos para resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya se habían analizado dos más: ecuaciones diferenciales en variable separable y factor integrante. En este caso vamos a ver un problema muy particular, que es una ecuación diferencial de primer orden que se puede solucionar mediante, digamos, otro tipo de suposiciones. Bueno, esto que tenemos acá es el problema, digamos, original. Vamos a suponer que existen dos funciones m de x, y que multiplica de x y n de x, y que multiplica el de y dan igual a 0. La pregunta es: si se usan los dos métodos que ya se han estudiado y no funcionan, entonces ¿de qué manera puedo solucionar el problema? Bueno, basémonos un poco en los resultados de cálculo vectorial, y es que si tengo una función multivariada cuyo valor sea igual a una constante, entonces su gradiente va a ser igual a 0. Y al realizar el producto interno entre ese gradiente y cualquier vector, pues va a dar 0. En particular, si lo hacemos con el diferencial de arco. Bueno, ahora supóngase que el gradiente de esa función se puede expresar como m de x, y en la dirección x más n de x, y en la dirección y. A su vez, recordando dos cosas más: que el diferencial de arco, pues en coordenadas cartesianas, es como dx ex más dy ey, y a su vez la definición de gradiente tradicional. Entonces, al utilizar las ecuaciones 3 y 4, se llega a lo que ya se tenía de la ecuación diferencial que apareció en 1. Por otra parte, no es la única forma de hacer el producto interno, y por tanto se puede llegar también a esta ecuación que aparece acá por la definición propiamente dicha de gradiente. Luego, por propiedad transitiva de la igualdad, entonces llegamos a la ecuación 8. Si esa ecuación 8 se organiza de una mejor manera, se llega a lo que aparece en 9. Bueno, ¿qué implica esto? Que esto, para que sea 0, pueden ocurrir dos cosas: que esto sean cosas aleatorias, pero que los de x y de y se tengan que acomodar, lo cual no es usual. En general, pues estos son, digamos, números aleatorios, y por tanto se fuerza a que lo que se encuentra dentro de cada paréntesis sea igual a 0, es decir, que AF a x menos m sea igual a 0 y AF a y menos n sea igual a 0. Por tanto, llegamos a lo que aparece expresado aquí en 10. Bueno, se podrá decir: ¿y eso en qué ayuda a solventar el problema? Pues bueno, como aquí tenemos unas derivadas parciales, podemos integrar y volver a derivar, y a partir de lo que nos vaya dando como resultado, obtener la solución general. Veamos esto en un ejemplo. Halles en las familias de curvas ortogonales a x al cuadrado menos y cuadrado igual a k. Bueno, la función f, pues ya la tenemos, es esta, y es efectivamente igual a una constante, entonces se cumple la condición que teníamos de gradiente. Bueno, pues entonces al hacer el producto interno entre la ecuación 11 y el diferencial de longitud de arco, pues se llega a lo que aparece en 12. Hasta ahí no hay nada extraordinario. Luego, si reorganizamos un poco más, la ecuación diferencial aparece, digamos, lo que se expresa en 13, y finalmente concluimos lo que aparece en 14. Esta notación es simplemente derivada parcial de f con respecto a x, y esto es derivada parcial de f con respecto a y. Bueno, ¿esto de qué va a servir? Recordando que en geometría analítica se sabe que el producto de las pendientes de dos rectas es igual a menos 1 si son ortogonales. Entonces, aplicando ese mismo hecho, llegamos a lo que aparece en la ecuación 15. Claro, no hay que confundir este de y de x con el anterior, eso ya, digamos, es otro problema aparte, aunque pues se puede utilizar otra notación como de z o bueno, algo por el estilo, pero tocaría entonces cambiar casi que todo lo que ya tenemos. En fin, entonces aquí ya tenemos la formulación de nuestra ecuación diferencial para hallar una función que sea ortogonal en sus derivadas a esa curva que teníamos antes, y queda expresado como aparece aquí. Bueno, pues recordando que f de x, y es igual a esta hipérbola, al realizar las derivadas parciales que aparecen aquí en 16 y sustituir en 15, pues se llega simplemente a esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial como tal es posible resolverla pues mediante variable separable, pero pues no es la finalidad de este video hacerlo por ese método, sino utilizando las ecuaciones diferenciales exactas. Bueno, pues
AX es igual a Y. ¿Por qué? Porque pues, es la función que está acompañando aquí a mi de X. Luego si se integra va a quedar que f es igual a X por Y más G de Y. Es decir, que si esa ecuación la volvemos a derivar con respecto a Y, se llega a esto de acá. Bueno, aquí como así que yo integré con respecto a X y apareció una función. Bueno, como es una derivada parcial, cualquier cosa que no dependa de X va a ser 0. Luego, en vez de sumarle una constante, un simple número, tengo que sumar funciones. Bueno, volviendo a nuestro problema original, aquí ya tenemos quién es AF a Y. Pero la ecuación diferencial dice que AF a Y pues, tiene que ser igual a X. Luego, pues de acá concluimos inmediatamente que dg de Y tiene que ser igual a 0. Y por tanto, esta a su vez pues, es igual a una constante, llámese C1. Entonces, la solución a nuestra ecuación diferencial va a ser X por Y igual a C. Es decir, otras hipérbolas. A continuación vamos a utilizar un código hecho en Scilab que bueno, también se usará en los ejercicios que se anexarán a este video para que se ilustre, digamos, cómo se verían esas curvas que son ortogonales a nuestra función original. Bueno, expliquemos qué hace más o menos cada línea. Esta línea lo que hace es simplemente decirme el ancho de mi intervalo y la cantidad de iteraciones que yo quiero hacer para definir los puntos. Esta línea que se observa acá es simplemente para definir la curva de nivel, que nos va a simplificar un poco el código para no estar escribiendo a toda hora las hipérbolas que yo quiero dibujar y etcétera. Y finalmente acá vamos a definir nuestra hipérbola original. Aquí está parametrizada. Entonces una va a ser la rama de la derecha y otra va a ser la rama de la izquierda, y esto pues simplemente está en coordenadas hiperbólicas. Y lo que aparece acá simplemente para que nuestra pantalla se vea cuadrada y no se vea más ancho un lado que otro. Bueno, esto puede causar problemas si se está trabajando con un círculo que parecería más una elipse, y esto es simplemente para definir la grilla. Más que todo estos son variaciones de colores, y estos simplemente son los comandos de lo que yo quiero graficar de estas dos funciones, y esto es para dibujar las curvas de nivel. Aquí simplemente se coloca el título de la gráfica. Bueno, aquí aparece la gráfica. Esta curva es la original, a donde nosotros queríamos hallar, digamos, esas funciones ortogonales, y todo esto que se observa acá pues es simplemente las partes equivalentes a las curvas ortogonales a lo que, digamos, se solucionó. Bueno, ¿cómo saber si una ecuación diferencial es exacta? Pues hay un criterio. Si la función f es una función de clase C2, entonces sus segundas derivadas parciales tienen que ser iguales, es decir, no importa si hago primero la derivada parcial con y y luego con x, o con x y luego con y. Si no importa eso, entonces se tiene que, bueno, pues al hacer la derivada parcial primero, ¿sí? Y pues ya conociendo 22, pues llegamos a esto, a que AM a y es igual a n a x. De esta manera se sabe si la ecuación diferencial es o no exacta. Pero bueno, supóngase que el método en realidad pues no es suficiente. Si el método no es suficiente y la ecuación diferencial que tenemos acá tampoco es exacta, no se puede por variable separable, no se puede por ningún otro método, entonces ¿qué otra manera se puede hacer? Bueno, entonces aquí es donde aparece un concepto nuevo, que es el de factor integrante especial. Vamos a multiplicar por una función mu a la ecuación diferencial y luego vamos a hacer las respectivas derivadas parciales. Bueno, pues este es el criterio para que sea exacto, ¿no? Ahora bien, si mu depende de una sola variable en particular que dependa de x, ¿sí? Entonces llegamos a lo que aparece en la ecuación 27. Bueno, pues si organizamos, esto nos queda una ecuación diferencial de variable separable y obtenemos esto aquí en 28. De esta manera podemos encontrar el factor integrante, pero siempre y cuando lo que aparezca aquí a la izquierda de la igualdad dependa única y exclusivamente de x. De forma análoga se puede hacer para y. Si lo que aparece acá depende única y exclusivamente de y, entonces pues ya el problema entre comillas está solucionado, ya se puede encontrar el factor integrante. Veas en un ejemplo. Nos dicen que resolvamos la siguiente ecuación diferencial, que en principio pues
puede ser exacta o no. Se verifica que pues en efecto no es exacta, o sea, pues se hacen las derivadas parciales, no da, simplemente no cuadra, ¿sí? M, ¿quién es? Pues M es este elemento que tenemos acá, pues al hacerle la derivada parcial con respecto a y, pues va a dar 1. Y si acá se hace con respecto a x, nos da esto, no es exacta. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Buscar un factor integrante. Pues lo ideal es que se pruebe con las dos ecuaciones, pues en este caso no lo vamos a hacer. A la primera, digamos, logramos ver que dependía de x y se llega a lo que aparece aquí, ¿sí? Luego, al simplificar lo que se tiene acá, como ustedes pueden observar, se llega a esto, llegamos a un logaritmo natural. Aquí aparece una constante, pero eso va a ser irrelevante al momento de, digamos, multiplicar. Y bueno, llegamos a esta ecuación diferencial que aparece aquí en 35. Esa ecuación diferencial pues, está relacionada con la ecuación 30, por supuesto. Ya es exacta. Esta ecuación diferencial ya es exacta. Y como ya es exacta, pues ya podemos aplicar el método que teníamos. Hacemos una integral, en este caso con respecto a y, ¿sí? Y luego la vamos a derivar con respecto a x, que es lo que tenemos acá. Bueno, organizándolo un poco mejor, llegamos a que d de x es igual a 3 y por tanto pues la función g, esta sí va a tener un cambio, va a ser 3x más c1, y lo que nos da como resultado que la solución es un medio de y cuadrado menos y sobre x más 3x. Entonces repasemos un poco qué fue lo que se hizo. Primero se buscó pues el factor integrante, se encontró, se integró ese factor integrante y luego, después de ser hallado, se multiplicó en la ecuación diferencial original, se escogió aleatoriamente con quién queríamos integrar. Pues se puede haber integrado primero con respecto a esta función, no hay ningún problema, pero bueno, se hizo con respecto a y primero, es lo de menos. Luego, ¿qué se hizo? Se derivó esa función. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x. Ya después de haberse derivado con respecto a x, se llegó a esto que aparece aquí. Recuerden, cada vez que se integra una función en derivadas parciales se le tiene que sumar una constante, o mejor dicho, una función que no dependa de esa variable con la que está integrando. Se igualó a la otra parte de la ecuación diferencial y se despejó g, y bueno, pues simplemente se solucionó. Como siempre, aparece la bibliografía en lo que se basó este video. Muchas gracias por la atención prestada y espero que este video haya sido de mucha utilidad. Hasta una próxima ocasión.